Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán Loera. Entre Washington y México, por Jesús Esquivel. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones. Este es el podcast de Entre Washington y México, con la agenda bilateral y sus protagonistas en voz de Jesús Esquivel. ¿Qué oles? Bienvenidos a Entre Washington y México. Hemos estado hablando de los fideicomisos, de la posición del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre estos fideicomisos que tiene el Poder Judicial y que lo vemos como si fuera una disputa política y muchos de nosotros no entendemos de qué se trata. Hablan de dinero, hablan de empoderamiento, hablan de que algunos ministros y jueces se aferran al hueso. Pero para explicarnos de qué se trata y qué son estos fideicomisos, le agradecemos la presencia aquí en Entre Washington y México a Tito Garza Onofre. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tito, muchas gracias por aceptar la invitación. Estimado, no, gracias a ti por el espacio y estamos siempre para ayudar. Bueno, pues para la gente de a pie, mi querido Tito, explícanos de qué o por qué se están peleando el Poder Ejecutivo y el Judicial, con estos fideicomisos. Claro que sí, con mucho gusto. Mira, lo primero que hay que poner en contexto es que cada año, así como se genera un presupuesto para todas las secretarías, para los proyectos que se vayan ideando, etcétera, etcétera, el Poder Judicial de la Federación, es decir, todas las juezas, los jueces, todos aquellos que se encargan de dirimir pleitos, aquellos terceros imparciales a que los abogados ocurren cuando tienen que enfrentar un litigio, también diseñan un presupuesto. Este presupuesto en mayor medida está conformado por sus sueldos. No solamente es el sueldo de los juzgadores, sino también del personal operativo, de oficiales, de personal que trabaja propiamente en la estructura del Poder Judicial. En ese sentido, históricamente, estimado, el presupuesto para el Poder Judicial se ha mantenido medianamente estable. Ha habido algunos retrocesos en porcentaje, unas disminuciones, nunca más del 5%. Lo que estamos viendo ahora es que desde el inicios de año, con la salida de la presidencia de la Suprema Corte en manos de Arturo Saldívar y la llegada de la ministra presidenta Norma Piña, parecería que ha habido una animadversión por parte del poder político. En ese sentido, desde hace tiempo el presidente López anunció que vendría un recorte para el Poder Judicial. ¿Y de dónde vino ese recorte? De los famosos fideicomisos. ¿Qué son los fideicomisos? Los fideicomisos es una parte del presupuesto judicial en donde desde hace años los jueces, las personas que trabajan en este Poder Judicial han ido ahorrando, han ido dando aportaciones voluntarias, algunas de ellas ya propiamente en inversiones, en bancos, de manera todo legal. Los fideicomisos no es algo ilegal, los fideicomisos existen también en el Ejército, también en la Secretaría del Trabajo, también en la Administración Pública, es decir, en todo el gobierno, en universidades hay fideicomisos, pero al presidente López Obrador le pareció pertinente de ahí hacer los recortes. Si hacemos una suma de los recortes de lo que se anunció propiamente para el tema del Poder Judicial en el caso de los fideicomisos, el porcentaje llega cerca del 36% del presupuesto anual del Poder Judicial. Esto es algo nunca antes visto en democracia, esto es algo que va a causar retrocesos en la impartición de justicia y que en ese sentido el discurso de acabar con los privilegios, de que los jueces no pueden ganar tanto, de que hay que hacer una limpia en el Poder Judicial, antes que develarse como una política pública seria de austeridad que pueda causar en mayor o menor medida algunos beneficios a la ciudadanía, aquí más bien parece una revancha política del presidente López Obrador frente a Norma Piña y al Poder Judicial a partir de algunas sentencias, criterios que no le han gustado al poder político. Te agradezco que hagas esta aclaración porque hemos estado viendo que mucha gente de la sociedad mexicana que no está enterada
estos vericuetos legales y en qué consisten, pues han mordido el anzuelo de que se trata nada más de un pleito porque los ministros no quieren dejar de ganar 700,000 pesos, que sí, es bastante dinero. Y me parece que la descontextualización del debate viene desde Palacio Nacional. Ahora, ¿cuáles serían, digamos, los actos contraproducentes para los mexicanos de a pie si se llega a concretar lo que quiere el presidente López Obrador? Claro que sí, con mucho gusto, mi estimado. A ver, es una pregunta interesante porque la justicia, a diferencia de la obra pública, de las becas, de las entregas propiamente a partir de programas sociales, es algo que se refleja de la noche a la mañana, por lo menos en el corto plazo. La impartición de justicia, mi estimado, es algo más difuso. Es algo muchísimo más difícil de construir en el mediano y largo plazo. En ese sentido, yo te diría, si al día de hoy empiezan los recortes propiamente a estos fideicomisos que impactan propiamente los tabuladores de cómo se va a construir ahora la generación de un sueldo para una persona que labora en el Poder Judicial, que no es algo propiamente exclusivo de los ministros de la Corte. Lo que tenemos que aclarar es que el Poder Judicial va a tomar acciones como se van a ir al paro, va a haber recorte de personal, va a haber menos personas juzgadoras que puedan atender un caso. Esto es bien preocupante, mi estimado. ¿Por qué? Porque en un entorno en donde de por sí nuestra justicia es ya bastante lenta, no se caracteriza por ser pronta ni expedita, parecería que acá el caso se va a agravar más. Entonces, a la ciudadanía, para aquellos que conocen cómo funcionan propiamente los juzgados y cómo se estructura el derecho en este país, pues claramente lo que va a impactar va a ser en el mediano y largo plazo cuando los casos todavía se van a tardar más. Como bien dices, mi estimado, creo que vale la pena dividir las discusiones. Una discusión preponderantemente es cuánto debe ganar un juez, cuánto debe ganar un ministro de la Corte, por qué esas cantidades y no otras. Pero esto no es así. Lo que estamos viendo aquí es una confusión entre eso que se dice que hay que acabar con los privilegios y con los sueldos de los ministros, que al final no se les va a tocar un peso, sino que se van a ir desapareciendo estos fideicomisos para que las personas al final del día tengan una peor justicia. De por sí, en este país es uno de los grandes pendientes eternos con la impartición de justicia. En el mediano y largo plazo vamos a tener menos capacidad de respuesta del Poder Judicial frente a los problemas que enfrenta la ciudadanía. Ahora, también existe, Tito, esta percepción por parte de la sociedad que no necesariamente tiene que estar al tanto de lo que ocurre y en lo que consiste el Poder Judicial de nuestro país, de que muchos de los jueces, increíblemente, y lo digo, es una percepción que se tiene nada más sin conocimiento de causa, cuando, por ejemplo, apela a algún delincuente conocido, un narco, para hacerlo más popular, y que lo dejan salir, o un funcionario, exfuncionario corrupto. Y creo que eso ayuda a esta animadversión que el presidente López Obrador desde Palacio Nacional está difundiendo y confundiendo a la gente con esto, con la desaparición de estos fideicomisos. ¿Sería también empeorar esta situación? ¿O qué ocurre? ¿O cómo distinguir entre estos jueces y ministros de quienes en realidad están cumpliendo constitucionalmente con su deber? Mira, mi estimado, qué bueno que lo preguntas, porque es un tema que no es de bandos, no creo que sea un tema de buenos contra malos, ni tampoco de gente que está haciendo su trabajo en apego a la Constitución y a la legalidad, y otros que están simple y sencillamente dejándose corromper. Creo que esto habla de una ignorancia brutal del presidente de la República cuando insiste en que el Poder Judicial es quien libera criminales. El sistema de justicia no depende de los jueces, y en todo caso, los jueces nunca, difícilmente actúan en solitario. Los jueces, la mayor parte de los jueces en este país son órganos colegiados. Para poner de acuerdo a 11 ministros y ministros en la Corte, necesitas tener una mayoría calificada. Para poder entender una decisión que está tomando un tribunal colegiado, necesitas poner de acuerdo a 3 personas totalmente distintas. En ese sentido, sí creo que aquí las reflexiones son 2. La primera,
entender que la liberación de criminales, si los jueces liberan criminales, y como dice el presidente de la República, es porque las carpetas de investigación están mal integradas, es porque las fiscalías no han hecho bien su trabajo, es porque precisamente la Procuración de Justicia es uno de los grandes pendientes en este país. Los ministerios públicos siguen torturando, siguen cometiendo actos que son en contra propiamente del derecho, y cuando llega propiamente el expediente a los jueces lo que dice la Constitución es que si alguien ha sufrido este tipo de violaciones al famoso debido proceso, necesariamente tenemos que tener a alguien en libertad. Las cárceles en México están llenas de inocentes y de personas que no tienen una condena. Entonces, eso sería lo primero. Y lo segundo, de verdad, que el presidente crea que existen jueces que liberan criminales y que estas decisiones se toman simple y sencillamente porque, ¿por qué? O sea, porque un juez dice, voy a darle la razón a un criminal, le voy a hacer... No, es más complejo, te digo, para nosotros que estamos desde la academia, llevamos años desde la UNAM estudiando sentencias y demás, tienes que justificar la decisión que tomes a través de argumentos y a través de leyes. Entonces, parecería acá que las decisiones siempre tienen que transitar por un proceso de reflexión y racionalidad, y en ese sentido ponerlas a discusión y obtener una mayoría, sea de 2, sea calificada, etcétera, etcétera, o por unanimidad. Entonces, el tema es mucho más complejo y parecería que aquí lo que está haciendo y lo que pretende el presidente de la República es confundir precisamente la labor que le corresponde a los juzgadores como el punto final de una larga cadena que empieza desde los ministerios públicos, desde los fiscales que están en la calle persiguiendo, haciendo investigaciones, hasta los ministros que después de años les llegan unas investigaciones que están muy viciadas. Entonces, la narrativa es sencilla, pero la realidad es mucho más difícil de probar. Para solucionar o corregir estas imperfecciones de este poder en nuestro país, se ha hablado desde hace años, que yo recuerde, de la necesidad de una reforma judicial. Ahora, con esta vendetta entre la presidenta de la Suprema Corte de la Nación, Norma Piña, y el presidente, ¿será posible que se dé una reforma como requiere la sociedad mexicana? Porque hay expertos, y supongo que en la UNAM lo han tocado, que nuestro sistema judicial es antiquísimo. Claro que sí, querido Jesús. Ese es el tema, fíjate. Quizá dos reflexiones de lo que acabas de mencionar. La primera, hace tan solo 2-3 años se implementó una de las reformas judiciales más importantes en la historia de México. Una reforma que el propio Andrés Manuel López Obrador firmó en ocasión del impulso que le hizo el ministro Saldívar. La aprobó Morena, ¿no? Fue una reforma importante que creó nuevos tribunales, que cambió el sistema de cómo se toman decisiones en la Suprema Corte, cambió el sistema de precedentes, cosas muy técnicas, pero cosas muy importantes, Jesús. Acá la pregunta es, si tanto le importaba la justicia al presidente López Obrador y a la administración, es una consigna de hoy en día, ¿por qué en esa reforma no se tocó nada de presupuesto? ¿Por qué en esa reforma no se tocó nada de la justicia local? A mí me queda claro que los mayores casos de corrupción y de escándalo y de problemas que tiene este país no están en lo federal, sino en lo local. Las personas van primero a la justicia local en los estados de la República y como última instancia al Poder Judicial Federal. Entonces, esa sería la primera reflexión. ¿Por qué al final del día en esa reforma judicial que se anunció como lo más importante desde 1994, que es cuando se crea formalmente la Corte como la conocemos hoy en día, ¿por qué no se abordaron esos temas? Y la segunda, Jesús, algo que yo tengo muy claro es que para entrarle propiamente a un tema de justicia que realmente pueda saldar esta deuda con millones de personas y con un tema en donde históricamente la popularidad y los temas propiamente de acceso a la justicia salen muy mal evaluados, yo sinceramente creo es porque no ha habido voluntad política y porque sería muchísimo trabajo, porque la justicia no son solo los jueces. La justicia al final del día pasa desde una persona que está en la calle, como pueden ser los policías, los oficiales de tránsito, este tipo de figuras más de proximidad, hasta esos espacios de donde nadie quiere hablar, que son las cárceles.
parecería que la única respuesta aquí es prisión preventiva oficiosa, es meter más personas a la cárcel, pero nadie habla de los procesos, nadie habla tampoco de los abogados. Jesús, en México hay más de 2,000 escuelas de derecho, hay una desregulación absoluta del gremio y al final esas personas son las que están llevando los casos. La reflexión aquí sería así, claro. Y perdón que te interrumpa, No. pero en la prisión preventiva conocemos casos de gente que lleva años tras las rejas sin que sus expedientes sean abordados por un juez. Y eso creo que demuestra la necesidad de una reforma judicial profunda y lo tan antiguo que tenemos este poder que en lugar de ayudar, me parece, nos está llevando cada vez más hacia atrás y hacia casos claros y evidentes de corrupción, pero no necesariamente por los fideicomisos, sino porque el sistema no ha sido modernizado. Sí, no, totalmente, mi estimado. Hay temas también que le corresponden a la Federación y a los estados que se están echando la bolita, y en ese sentido, antes que entrar a temas de prevención, antes de ver algo muchísimo más integral, pues la respuesta sigue siendo la mano dura. Hablé de la prisión preventiva oficiosa y lo redituable que es enseñar cifras de cuántas personas van a la cárcel, pero lo que pasa en las cárceles lo sabemos, está a la luz de todo. Existen motines, existen puertas giratorias, existen centros desde ahí mismo que operan el crimen organizado, y eso estamos buscando alternativas propiamente de otras trincheras, como puede ser la militar, como puede ser también la cada vez armar más la mano dura, penas más severas. Entonces, la justicia en México, yo soy un convencido, que la justicia en México no va a cambiar con que llegue un nuevo ministro, con que le bajen los sueldos, con que creen otros fideicomisos, con que ahora los votemos por a mano alzada, el voto popular, la elección de jueces. Así no va a cambiar la justicia en México. La justicia es algo que ha estado durante años un tema olvidado y que le parece redituable al poder político, porque sirve simple y sencillamente para aparentar muchos de los grandes problemas y disfrazarlos a través de esa narrativa de que los jueces son los malos en la historia, de que los jueces son los que liberan criminales, son los que impiden las transformaciones políticas, y por ende esto, como te mencionaba, me parece a mí que es un tema más de voluntad política de alguien que realmente le interese bajar las tasas de impunidad que en México rondan muy por encima del 90% de lo que pasa. Ahora, el cambio de posición de los políticos, el incumplimiento de promesas es la norma, y me parece que es en cualquier país. México no tiene la exclusividad y el presidente Andrés Manuel López Obrador encaja en esa percepción. Dinos desde tu punto de vista muy franco, para la gente que nos escucha, que es de pie como tu servidor, ¿qué es lo que le molesta o qué es lo que busca el presidente López Obrador con esta disputa política, como nos la estás explicando, más que legal, con los fideicomisos para el Poder Judicial? A ver, es una pregunta interesante, mi estimado, porque yo lo que creo, Jesús, es que hay un componente narrativo que resulta muy atractivo. Es decir, si ya la Suprema Corte me paró la reforma electoral, el famoso Plan B, si ya la reforma electoral también me ha impedido temas relativos a la Guardia Nacional y su militarización, los megaproyectos en cuestiones de transparencia, estuvo muy cerca la ley de la industria eléctrica, la narrativa es muy sugerente. Aquí quienes están impidiendo realmente la transformación del México, la cuarta transformación de México, no es ni siquiera la oposición, porque la oposición ni está organizada y está totalmente desarticulada. La oposición la encuentra en el Poder Judicial, y en ese Poder Judicial creo que vale la pena decir, bueno, ok, ganan muchísimo, tienen muchísimos privilegios, discusión aparte, y creo que sería hipócrita de mi parte, Jesús, no señalar algo que hemos venido señalando. Tenemos que poner a debate cuánto debe ganar una persona juzgadora y cuáles son los criterios para que tenga algunos beneficios u otros, ¿no? Ahora también el tema de los fideicomisos, lo que estamos viendo es que hablan de seguridad y de guardaespaldas. Bueno, los que están en los temas penales, me parece, cuando están en temas de crimen organizado, me parece natural que tengan ese tipo de funciones, ¿no? Pero es otro tema. Pero volviendo a lo que me preguntabas, sí creo que se vuelve una narrativa muy sugerente, decir, aquí si realmente queremos que este país cambie,
hay que cambiar de raíz al Poder Judicial, ¿no? Y por eso creo que de cara a la próxima elección, la precandidata de Morena ya ha llamado a ese plan C, ¿no? A llamar a cambiar al Poder Judicial, a elegir a nuevos ministros y ministras, y me parece que eso más bien sería la narrativa de ir cada vez mermando las capacidades que tiene el Poder Judicial y en ese sentido generar condiciones que no ayuden a tener un mejor Estado de Derecho y una mejor justicia, sino entorpecer su trabajo y tarde que temprano buscar la manera de tener menos límites a esta visión política que actualmente nos está gobernando. Tito Garza Onofre, investigador jurídico de la UNAM, muchas gracias por ayudarnos a entender un poco de este debate político más que judicial que hay en estos momentos en nuestro país. Te agradecemos mucho y esperamos contar contigo más adelante aquí en Entre Washington y México, el podcast. Cuenta conmigo, querido Jesús, y estamos para servir. Un abrazote y gracias a ti y a todo el auditorio que nos escucha. Lo importante es leer, con Fernanda Álvarez. Libros, libros y más libros. Imprescindible la lectura. Por eso lo más importante es leer aquí en Entre Washington y México. Y para recordarlo está nuestra queridísima Fernanda. Fer, ¿qué nos tienes? Hola, querido Jesús. Pues como siempre, muchas gracias por invitarme a hablar de libros. Siempre es placentero hacerlo. Y traigo 2 libros distintos. Uno creo que es muy... ¿cómo decirlo? Que es muy suave para el alma, y el otro es una novela, una historia triste que tiene momentos de risa, que no quieres que se acabe nunca. En fin, ahora les cuento estos 2 libritos que traigo. El primero se titula Memoria y Haiku. Es una antología con un prólogo de Eva Ariza Trinidad y con imágenes de Pep Carrión. Es un libro en tapadura publicado por Nórdica Libros, y es un libro ¿no? que te hace navegar por distintos estados, ¿no? O sea, finalmente el haiku a mí me gusta mucho. Ya saben que sí, que de vez en cuando aparezco yo con poesía. Y en este libro de haiku, pues solamente es crear una imagen en la cabeza, ¿no? De esto que uno está leyendo. Y los haikus, en este caso es una antología cortita, que son del siglo XVII y XX. A lo largo de estos siglos se hacen una compilación pequeña, y con las ilustraciones de Pep, que son increíbles, con una delicadeza también en la edición muy, muy bonita, ¿no? Entonces ahí nada más como prueba te voy a leer el primer haiku. Dice así, de Matsubasho. No paro de pensar, ¿acaso no será la misma nieve que miramos juntos? Listo, eso es un haiku. Son 3 líneas, es una imagen, y esta imagen es preciosa, ¿no? Y que finalmente también siempre nos estamos preguntando si lo que vemos exactamente como lo vemos también lo mira el otro, ¿no? Y antes de cambiar de historia, déjenme leerles este segundo haiku. Este camino nadie recorre, solo el ocaso de otoño. También es de Matsubasho. Y es una probadita, y los invito como siempre no solo a leer poesía o solo a leer poesía, pero no se olviden de los haikus, porque sí tienen otro tránsito en el devenir del lenguaje, en el devenir también de la emoción que tenemos al leer esto, ¿no? No es lo mismo leer 3 líneas de Pizarnik que no tienen una intención de haiku, a leer estas palabras, ¿no? Que te forman distintas, pues justo imágenes y vaivenes en el estado del alma. ¿Y cuál es ese segundo libro que nos recomiendas? Y el segundo libro que les recomiendo se llama Lili y el pulpo. Lo publicó Anagrama ya hace unos años. El autor es Stephen Rowley. Y la verdad que es una novela que yo disfruté mucho, me reí, la sufrí, la lloré, ¿no? Yo no sabía si quería acabarla o no, sabían que iba a acabar, y con no es spoiler, todo el mundo sabe que va a acabar. Pero eso, disfrutable y muy conmovedora. Y resulta que Lily es una perrita salchicha de 12 años que un día aparece con un pulpo en la cabeza, es decir, con un tumor en la cabeza. Y Ted, que es su amo, pues va a hacer todo lo posible para hacerle la mejor vida a esta perrita que tanto ama y la cual lo ha acompañado en sus idas y vueltas en la vida, desde su última ruptura, a partir de la cual Ted ya es imposible volver a amar. Él es homosexual, él es gay,
Y pues él y su perrita van a intentar salir adelante de una manera u otra, ¿no? Entonces es el encuentro con la familia, con la hermana de Ted que se va a casar, con su madre, la misma plática que tiene Ted con su perrita Lily. Y me parece súper bonito ver cómo reinventa, ¿no? Una enfermedad o un tumor que sabe que posiblemente no pueda parar para que esta perrita tenga una vida distinta. Entonces van al mar, hacen todo lo que no han hecho en todos esos años de vida, ¿no? De Lily. ¿Y qué te digo, querido Jesús? Sí, lloré como Magdalena, sí amo a los perros. Entonces fue dura, pero también me reí mucho, disfruté mucho escuchar la voz de Lily, escuchar a Ted y pues caminar juntos este derrotero llamado vida con ellos. Así que nada, Jesús, como siempre, un gustazo poder compartir estas lecturas. Yo creo que no habrá opción todo aquel que se atreva a entrar a la historia de Lily y el pulpo de llorar, porque pues es lo que toca. Pero no se asusten, la verdad que la van a pasar muy bien. Y el otro libro, nuestra antología de haikus, para quien de verdad no se ha adentrado en este universo de la palabra más poética, el haiku siempre es un muy buen referente para entrarle a ello. Así que muchas gracias otra vez y un placer como siempre. Ya lo saben, lo más importante es leer y aquí Fernanda Álvarez nos lo recuerda en cada episodio de Entre Washington y México. Y bueno, a los criminales y a los políticos, ya lo saben, por favor, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Hasta la próxima, aquí en Entre Washington y México, el podcast. Esto fue Entre Washington y México, una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.